pasaje en el libro de Job. En el libro de Job, ahora pues nos vamos a ubicar en el capítulo 2. Job, capítulo 2. Los comentaristas y los investigadores han considerado el libro de Job como un libro muy antiguo. Y sin embargo nos narra una historia tan gloriosa, una historia digo gloriosa porque nos enseña mucho, pero también nos da esa parte de que nuestra fe y nuestra convicción siempre esté basada en un Dios proveedor, en un Dios que nos sustenta, en un Dios que nos guarda, en un Dios que tiene todo poder y autoridad. Y estaba este personaje Job. Job había pasado ya por un momento tan difícil, había perdido lo que, pues todos sus bienes, sus siervos, sus animales, sus ovejas, sus camellos, y también había perdido a sus hijos e hijas. Job había perdido todo, y Job aún así con la pérdida con toda la pérdida que había llegado a su vida, habíamos comentado que en medio de todo esto, él adoraba a Dios, Pero esto no termina aquí. Sucede que nuevamente Dios recalca y dice Job capítulo 2, verso 3, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. A pesar de todo momento y toda la pérdida que había tenido Job, hay una frase que Jehová resalta en la vida de Job, y dice el verso 3, todo lo que había pasado, dice Dios: aquí está Job, un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y con todo lo que había perdido, con todos sus bienes que había perdido, dice Dios, y que todavía retiene su integridad. Y eso es lo que a veces hoy estamos viviendo, tiempos donde la humanidad y todos nosotros en la etapa de nuestra vida siempre pasamos por procesos, pero llega un momento donde decimos: bueno, sí me había pasado esto, pero ahora me pasó mucho más, ¿no? O fue peor la situación. Bueno, la frase está aquí para Job, que todavía retiene su integridad. A él no le había ido bien. Él había perdido todo, él no estaba en victoria, él había sido prácticamente, ante los ojos humanos, había sido derrotado por todas las pérdidas materiales que él tenía. Él no había tenido victoria, pero aún así Dios expresa esta palabra diciendo aún y que todavía retiene su integridad. Esto nos motiva, hermanos, y amigos, que nuestra convicción de creer en Dios no se limita a las circunstancias. La condición de poner nuestra confianza en Dios no se limita a nuestras circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros oramos, pedimos a Dios, clamamos, oramos unos por otros. A veces aún así podemos pasar, dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Hay momentos en nuestra vida donde pareciera que la mano de Dios o la misericordia de Dios se ha apartado de nosotros. Bueno, en esos momentos es importante tomar el ejemplo de Job, cuando Dios dice que todavía retiene su integridad.
Pasa ahora y Satanás como un personaje calumniador, Satanás como un personaje totalmente lleno de que siempre está poniendo barreras y obstáculos al ser humano. Dijo esto a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Había y venía algo mucho, una batalla aún más grande en la vida de Job. Job, ahora dice la palabra de Dios que no solamente había perdido todos sus bienes y no solamente había perdido pues todo su familia, en este caso sus hijos e hijas. Ahora viene en la vida de Job una enfermedad, y dice la palabra de Dios que dice la palabra en el verso 7, Job 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Viene una situación más difícil, y dice la palabra de Dios que Job estaba en un estado pues totalmente difícil, complicado. Tomaba Job un pedazo de piedra, un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Una situación muy complicada, una situación muy difícil para la vida de Job. Sin embargo, sucede algo totalmente que Job no lo esperaba. Él en su vida estaba ahí, lo que Dios decía todavía retiene y todavía retiene su integridad. Viene esta enfermedad a la vida de Job, y Job está en esa situación, sentado en medio de ceniza. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa con usted, hermano? ¿Qué pasa con nosotros, hermanos, amigos? Los momentos difíciles vienen a nuestra vida, los momentos complicados vienen. ¿Será que en ese momento seremos capaces de aún clamar a Dios? ¿Será que en el momento totalmente, en ese valle de sombra de muerte, podemos proclamar una oración o venir delante de Dios? Creo que eso es parte de nuestra convicción como cristianos. Eso es parte de nuestra convicción como hijos de Dios. Un hijo de Dios entiende que en esos momentos es donde la mano de Dios, es donde dependemos de la mano de Dios, es donde nuestra vida está en las manos de Dios, es donde nuestro corazón puede abrazarse, puede cobijarse por la mano poderosa de Dios. Y entonces es un momento tan importante que en los momentos tan difíciles, porque no podemos imaginar esta situación, tal vez lo leemos aquí en Job, pero la parte de la expresión que decía Satanás: extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne. Es una expresión tal vez que nosotros pudiéramos decir, bueno, aquí describe también una sarna maligna, pero era tanto el dolor, era una situación tan difícil en la vida de Job que solamente no podía recurrir, no podía acercarse a nadie más que a nuestro Padre Celestial, a Jehová. Pero viene aquí algo totalmente inesperado. Dice la palabra de Dios en el verso 9, Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué palabras tan complicadas, tan difíciles. Vemos la condición de Job tan difícil aún, y luego viene su mujer y le dice esta frase y le dice estas porciones. Bueno, qué difícil es, porque sin duda, hermanos, amigos, pasamos por momentos difíciles y aún así vienen personas
que como comúnmente decimos, vienen y todavía nos pisotean, todavía nos rematan con una frase de decir, ya no tienes remedio, ya para ti no hay solución, ya tú no tienes cómo componerte, o pues no, pues así no hay ni quien te ayude, ¿verdad? Por lo que estás pasando. Incluso hay una frase que dice, pues, que no alcanzamos ni el perdón de Dios, donde decimos, puya, ni perdón de Dios tienes. Qué difícil es escuchar estas frases, y a veces lo más doloroso es cuando vienen de personas que son amigos, cuando vienen de familiares, y lo más doloroso a veces en medio de nuestra congregación, en nuestra iglesia, encontramos, dice, a veces escuchamos comentarios, ¿verdad? Que a veces en un ejército, en la milicia, un soldado levanta al herido, pero a veces nos encontramos la situación de que en la iglesia pareciera que al herido lo pisoteamos, al herido lo quisiéramos ya herir más. Y esta situación estaba en la vida de Job. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Aún retienes tu integridad. Gracias a Dios, hermanos, porque aún así, a pesar de todo esto que estamos viviendo, sé que aún retener nuestra integridad es seguir orando. Aún retener nuestra integridad es seguir leyendo la palabra de Dios. Retener nuestra integridad es seguir ayunando. Retener nuestra integridad para nosotros ahora es seguir creyendo que Dios está con nosotros, aunque no lo veamos, que Dios es fiel a sus promesas y pronto vendrá por su iglesia. Retener la integridad es ser fiel hasta la muerte, porque tendremos la corona de vida que Cristo tiene preparado para con nosotros. Retengamos nuestra integridad, retenga su integridad en medio de toda situación. Vamos a retener nuestra integridad. Clame, no deje de orar. Ahí en su hogar, levante ese altar familiar. Clame, no deje de orar ahí en su hogar, abra su Biblia, léala, edifíquese en la palabra de Dios, sepas que nuestro Dios es fiel. Vamos a retener nuestra integridad. Algo muy importante que nos enseñó Job es que retuvo su integridad, y él siempre sostuvo que Dios era el que le había dado la vida, y de Dios dependía. Dice el verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Fatuas hay otras traducciones como inútil, y a veces una traducción fuerte como una mujer tonta. Así es la palabra fatua. Y qué terrible, ¿verdad? Estas expresiones que ahora están aquí diciendo pues Job diciendo a su mujer, como una mujer fatua has hablado, como una mujer que no tiene sabiduría has hablado. ¿Qué recibiremos del Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Seamos sabios. Dios nos dé sabiduría para que podamos ser fieles, y ser fieles siempre hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Retengamos nuestra integridad, siendo fieles a nuestro Padre Celestial.